El Señor ha dicho: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. No callarán ni de día ni de noche, hasta que Él la ponga por alabanza en la tierra. Isaías 62, 6, 7. El silencio de Dios nunca está vacío. Es una pausa antes del trueno, un aliento antes del fuego. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sabe. El mundo no es lo que parece. Lo sientes, en la velocidad de los días, en el caos tras las pantallas, en el silencio tras la risa. Algo antiguo está despertando. Las profecías no están encerradas en pergaminos. Se están desplegando ahora, ante tus propios ojos. Si te animas, quédate. Suscríbete. Activa la campanita. No dejes pasar este mensaje, porque lo que estamos a punto de ver ya ha comenzado. El desierto nunca está del todo en silencio. Bajo su quietud, algo se agita. Un susurro más antiguo que el tiempo. Un temblor bajo la arena, como pasos que regresan. Así empezó todo para Isaías. No con un trueno, sino con un peso. El peso de la gloria. De una voz que no pide permiso para ser escuchada. Solo en una tierra desolada, rodeado de altares a dioses falsos y las ruinas de un pueblo que había olvidado su pacto, Isaías no buscó una visión. La visión lo encontró. Ocurrió el año en que murió el rey Usías. El trono de Judá estaba vacío, pero los cielos se abrieron para revelar otro trono, uno inquebrantable e inamovible. Isaías vio al Señor, alto y sublime. No una imagen, sino una realidad que destrozó todo lo que creía saber. El borde de su manto llenaba el templo, pero lo que realmente llenaba el lugar era el asombro. No el asombro por la belleza, sino el asombro por el poder, por una santidad tan pura que quemaba el aire. Los serafines clamaron: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y sus voces no eran cánticos, eran gritos, declaraciones que trascendieron las dimensiones. Los postes de las puertas temblaron, se elevó humo, e Isaías cayó, porque nadie ve eso y permanece íntegro. Nadie toca el fuego y permanece igual. Sus labios, impuros. Su corazón, deshecho. Lo supo entonces. Era un hombre deshecho por la verdad. No fue la condenación lo que lo llenó. Fue la revelación. La revelación de que estaba viendo lo que pocos habían visto, oyendo lo que muchos anhelaban oír. Esto no era religión. Esto no era un ritual. Esto era una cita divina. En ese momento, Isaías no recibió doctrina. Recibió un llamado. Un fuego tocó sus labios, no para castigar, sino para preparar. Cargaría con lo insoportable. Hablaría por el Dios que arde. Y cuando la pregunta resonó desde el trono: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta no surgió del miedo ni del orgullo. Surgió de las cenizas de un profeta quebrantado. Aquí estoy. Envíame a mí. Ese momento no fue una elección. Fue una rendición. Porque una vez que has visto el trono, no regresas. Una vez que has sentido el fuego, debes hablar. Esto no es historia. Esto no es metáfora. Esto es un modelo. El llamado aún resuena. El fuego aún arde. La pregunta sigue en pie. ¿Quién se irá? Y tal vez, solo tal vez, estaba destinado a que lo escucharas hoy. El pueblo caminaba de espaldas a la luz, con el rostro sepultado en el polvo y las ilusiones. Isaías caminaba entre ellos, pero con los ojos abiertos. Y una vez abiertos, la ceguera deja de ser excusa. Observó a una nación dormida bajo el peso de su propia rebelión, cambiando el pacto divino por consuelo, el fuego por humo. Lo que vio lo quebró, no por lo bajo que habían caído, sino por lo cerca que habían estado de la gloria. Habían tocado lo eterno, y aún así, eligieron el polvo. Se quedó en las calles, y oyó risas que resonaban con el vacío. Pasó junto a templos llenos de palabras, pero vacíos de presencia. Ofrendas sin corazón. Canciones sin rendición. Isaías no estaba enojado, estaba atormentado. Atormentado por lo que había visto en la sala del trono, y atormentado por lo que vio en la tierra. No fue enviado para entretener ni para consolar. Fue enviado para interrumpir. Sus palabras no eran suaves, eran espadas, eran trompetas que atravesaban la niebla. «Ay de los que llaman al mal bien», gritó, «y al bien mal».
Pero su voz no era solo para reyes o sacerdotes, era para todos los que tenían oídos para oír. Su grito no buscaba aplausos, era una alarma final, el último toque de un reloj antes de la medianoche. Y sin embargo, se burlaron de él, se rieron de sus lágrimas, ignoraron sus advertencias como humo en el viento. Porque cuando la verdad arde, quienes viven en la mentira se tapan los ojos. Pero Isaías no se detuvo, porque los profetas no hablan para ser escuchados, hablan porque deben. Su voz se quebró, pero no se apagó. Sus rodillas flaquearon, pero su espíritu se mantuvo firme. Vio venir la tormenta antes de que nadie sintiera el viento. Imperios alzándose como sombras, cadenas forjadas en nombre del progreso, niños sacrificados a ídolos tallados con nombres modernos. Y aún así, la gente danzaba. Gritó no porque los odiara, sino porque los amaba demasiado como para callar. Un amor tan intenso que parecía furia. Un dolor tan profundo que se le traspasaba en la voz. Sabía que el juicio se avecinaba, no porque lo deseara, sino porque lo percibía. Cada visión que recibía era una herida. Cada palabra que pronunciaba era una lágrima en su alma. Y aún así, obedecía. Porque Isaías no fue llamado a escapar del fuego, sino a entrar en él, a advertir, a despertar, a prepararse. No solo advertía de las consecuencias, revelaba lo que quebranta el corazón de Dios. Y cuando el cielo llora, la tierra debería temblar. El león no ruge sin razón. El silencio entre juicios es misericordia disfrazada. Y quizás, ahora mismo, sientas ese temblor en tu espíritu. Que esta no es solo la historia de Isaías. Es un reflejo de los tiempos en que vivimos. Un espejo que se muestra ante una generación que se pierde en su propio reflejo. ¿Sigues observando? Sigue observando. La visión está lejos de terminar. Las visiones comenzaron a intensificarse. Isaías ya no solo veía ciudades y reyes, vio líneas de tiempo que se agrietaban, futuros que se fundían con el presente. El velo entre el cielo y la tierra se había diluido. Ya no era solo un hombre en Judá, estaba al borde de la eternidad. Y lo que vio, conmocionaría incluso al más fuerte. Vio a un pueblo caminando en la oscuridad, no una metáfora, sino una presencia, un peso, una sombra que se aferraba a las mentes y los corazones como una segunda piel. Sin embargo, en esa oscuridad, vio surgir una luz, ni un destello, ni una vela, una gran luz, penetrante, consumidora. La esperanza no se había ido, estaba en el horizonte, no creada por el hombre, sino enviada por Dios. Isaías no solo vio juicio, vio redención, y esa redención tenía un nombre. Porque nos ha nacido un niño, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Las palabras salieron de su boca, pero no le pertenecían. Eran fuego envuelto en carne, profecía envuelta en promesa. Lo vio antes de caminar entre nosotros. Oyó la voz antes de que clamara en un pesebre, pero la visión no era suave. Tenía múltiples capas. Un niño nacía, sí, pero también una espada desenvainada, una paz que dividiría antes de unir. No era solo una profecía navideña, era una declaración de guerra contra la oscuridad. Un rey vendría, y no tomaría el trono por votos ni linaje, sino por fuego, verdad y resurrección. Isaías no solo vio su nacimiento, sino también su sufrimiento. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. La cruz ya proyectaba su sombra a través del tiempo. Y aún así, el pueblo no escuchaba. Querían una corona, pero no una cruz. Un salvador, pero no un señor. Isaías lloró, no solo por lo que vendría, sino por la facilidad con la que lo perderían. Porque el peligro nunca reside solo en la oscuridad. Está en negarse a ver la luz. Esa misma luz brilla ahora. No desde Belén, sino desde el corazón de quienes llevan el fuego. La misma voz que habló por medio de Isaías, ahora llama a la puerta de tu conciencia. La pregunta resuena a través del tiempo. ¿Lo ves? No con tus ojos, sino con tu espíritu. ¿Andas en la luz o simplemente te escondes de la oscuridad? Porque la profecía no se detuvo en pergaminos antiguos. Está viva.
y avanza hacia su cumplimiento final. Entonces el tono de las visiones cambió. El peso se hizo más pesado. Isaías no solo veía acontecimientos, sino que saboreaba la eternidad. Sintió el pulso del futuro y latía con urgencia. Las advertencias se hicieron más fuertes, más agudas. Vio la caída de Babilonia antes de que ocurriera. Vio naciones levantarse como gigantes y derrumbarse como polvo. Y a pesar de todo, seguía oyendo una sola palabra: prepárense. Vio el orgullo de los hombres convertirse en su prisión. Torres que se alzaban hacia el cielo, construidas no con piedras, sino con ego. Sistemas que prometían libertad, pero forjaban cadenas. Gobernantes que vestían la paz como un disfraz, pero llevaban espadas a la espalda. Y al pueblo le encantó. Celebraron las mentiras porque la verdad era demasiado costosa. El profeta observó con agonía cómo se distorsionaba la justicia, se aplastaba a los pobres y se burlaba de la rectitud. No describía un imperio lejano, pintaba el retrato de cada generación que olvida a Dios. Vio el patrón de la rebelión, la repetición del pecado, la lenta erosión del temor santo hasta que solo quedó el ritual. Y sin embargo, a través del humo, vio un remanente. No muchos, no ruidosos, pero presentes. Hombres y mujeres cuyas rodillas se negaron a doblegarse, cuyos corazones ardían en silencio. No eran famosos, no eran poderosos, pero el cielo conocía sus nombres. Eran los centinelas, los que llevaban el fuego adelante. Isaías lloró por las masas, pero ardió por el remanente, porque Dios no necesita multitudes para movilizarse, necesita vasos, necesita personas dispuestas a llevar la carga antes de llevar la bendición, a ponerse en la brecha, a clamar entre el pórtico y el altar, a sangrar si es necesario por la gloria venidera. Y quizás, solo quizás, seas uno de ellos, uno de los pocos que no se ha doblegado, uno de los pocos que aún arde. Si te rompe el corazón cuando se burlan del nombre de Dios, si sientes la presión de un llamado que no puedes explicar, entonces no estás solo. El remanente está despertando, y el llamado es el mismo. Prepárate, no tu calendario, tu espíritu. Porque lo que viene no es solo una temporada más. Es el cumplimiento de lo que Isaías vio entre lágrimas y fuego. Isaías empezó a sentir la separación con mayor intensidad. Cuanto más veía, más le dolía. No solo por lo que se avecinaba, sino porque muy pocos podían verlo. Caminó entre la multitud con fuego en los huesos y silencio en los labios. ¿Cómo se explica el trueno a quienes solo han conocido susurros? Observó cómo los profetas eran silenciados, la verdad era editada, y el pecado se presentaba como libertad. Los altares seguían ardiendo, pero las ofrendas estaban vacías. El pueblo seguía orando, pero no al Dios del cielo, sino a los dioses del yo, del placer, del progreso. Isaías no solo vio idolatría, vio amnesia espiritual. Un pueblo que había olvidado quién era. Lo más aterrador no era el enemigo afuera, sino la decadencia interior. Cuando la pureza se convierte en un chiste y la santidad se llama odio, el juicio está cerca. Isaías vio cómo se cruzaba la línea, no con gritos, sino con encogimientos de hombros. Una muerte lenta, envuelta en distracciones. Y aún así, siguió hablando. Porque todo profeta lleva no solo un mensaje, sino una carga. No se puede descansar cuando la trompeta está en la mano. No se puede callar cuando el cielo se abre. Isaías conocía el peso de las palabras. Sabía que el cielo escuchaba, aunque la gente no lo hiciera. Él gritó: regresen, no como una orden, sino como una súplica. Regresen al fuego, al pacto, a la voz que los llamó a salir de Egipto y los guió a través del mar. Regresen antes de que sea demasiado tarde, porque las puertas no permanecen abiertas para siempre. La gracia tiene una ventana, y esa ventana se está cerrando. La visión no era solo un castigo, era una invitación, una oportunidad para volver a ser apartado, para vivir como si pertenecieras a otro reino. Isaías no solo anunciaba el fin, proclamaba un comienzo, pero solo para quienes tenían oídos para oír y corazones para romper. Quizás seas tú. Quizás el ruido de este mundo finalmente te agobia. Quizás tu corazón anhela algo real, algo eterno.
Entonces escucha esto. El Dios que llamó a Isaías te llama. Aquí mismo. Ahora mismo. La única pregunta es, ¿responderás? Isaías se quedó inmóvil mientras la visión se expandía. El tiempo se plegaba sobre sí mismo. Lo que vio no podía ser capturado por años ni reyes. Era un pergamino de eternidad, desplegándose en las manos de la divinidad. Vio algo que la mayoría de los profetas solo vislumbraban, el fin desde el principio. Y en el centro de todo, había un trono. No un trono cualquiera, sino uno que se tragaba a todos los demás. El fuego lo rodeaba, la justicia se sentaba en él, y el silencio se inclinaba ante él. Vio al juez levantarse, no con ira, sino con justicia. No se trataba de una venganza mezquina, era una confrontación santa. Todo lo oculto quedaba al descubierto, toda intención enmascarada, desvelada. Isaías apenas podía soportarlo. Vio libros que se abrían, no de historia, sino de corazones, nombres escritos en la eternidad, hechos grabados en llamas. Los cielos no temblaron, esperaron. El universo se detuvo. Este fue el momento que justificó todas las advertencias, todos los llamados al arrepentimiento, todas las lágrimas derramadas por los profetas. Y entonces, a través del fuego, vio misericordia, inexplicable, inmerecida, innegable, un cordero donde debería haber estado un león, una mano con cicatrices que se extendía donde una espada podría haber herido. Isaías no lo entendió, pero supo lo que vio: un siervo sufriente, uno que soportaría el peso de muchos, uno cuyas llagas sanarían generaciones, la gracia en medio del juicio. Esto no era una contradicción, era el misterio, la colisión entre la santidad y el amor, justicia y redención en un mismo aliento. El trono no solo quemó el pecado, abrazó al pecador que regresó. Pero no se equivoquen, esto no fue tolerancia, esto fue transformación. Nadie abandona el trono sin cambiar. Las rodillas de Isaías volvieron a ceder, no por miedo, sino por asombro. Estaba observando lo más profundo del corazón de Dios. No solo poder, sino presencia. No solo gloria, sino gracia envuelta en fuego. Esta era la promesa tras la advertencia, que después del zarandeo, después del juicio, habría un reino inconmovible. Y quienes se aferraron a la verdad, quienes lloraron en silencio, quienes resistieron la atracción del mundo, quienes soportaron el ridículo de la fe, no solo sobrevivirían, heredarían. Isaías lo vio. Aún no podía nombrarlo, pero lo sabía. Algo más grande venía. Un reino, un rey. Y esa visión lo guiaría a través de todo lo que vendría después. Quizás eso sea lo que necesitas ahora mismo. Un vistazo a ese trono. Un recordatorio de que el juicio no es el fin, sino el principio de lo eterno. Mira más a fondo. El fuego sigue ardiendo. La voz del profeta se había convertido en algo más que palabras. Era un grito, un dolor, un trueno envuelto en debilidad humana. Isaías no buscaba ser comprendido. Intentaba advertir. Su alma había visto demasiado para mantener la calma. Y en la quietud de la noche, empezó a oír cosas que no estaban destinadas a oídos naturales. Vio un futuro impregnado de engaño, no uno gobernado por espadas, sino por la seducción. El pueblo ya no se dejaría arrastrar a la idolatría, se enfrentaría a ella con sonrisas. La verdad sería reemplazada por la narrativa, la convicción por la conveniencia. Y aún así, se considerarían espirituales. Aún así, dirían que creían. Isaías observó cómo se construían altares, no en bosques ni templos, sino en corazones. Altares al yo, al estatus, al control. El pueblo reescribiría lo sagrado, leyes adaptadas a sus apetitos, escrituras citadas pero despojadas de su peso. Y sin embargo, se reunirían, cantarían, reclamarían su nombre mientras negaban su señorío. Esto quebrantó a Isaías más que cualquier ejército extranjero, porque no fue la maldad del mundo lo que lo sacudió, sino la transigencia del pueblo llamado por el nombre de Dios. Vio una generación que tendría forma sin fuego, religión sin arrepentimiento, una iglesia dormida en la tormenta. Lloró, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ya no lo querían.
Tenían suficientes rituales para sentirse seguros, pero no suficiente presencia para ser transformados. Suficiente conocimiento para parecer sabios, pero no suficiente temor para ser santos. Y entonces, la voz del profeta se alzó de nuevo. Ay de ustedes que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad. Y aún, un susurro. Vuelve, como un hilo de oro que atraviesa la noche más oscura. La misericordia de Dios se filtra a través de las advertencias. Vuelve a mí, susurró el Espíritu, mientras haya tiempo, porque el juicio demorado no es un juicio negado, sino misericordia extendida. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. El momento de elegir es ahora, no cuando todo se derrumba, no cuando conviene. Si aún respiras, es porque la gracia te ha dado espacio. No esperes a que la tormenta te abra los ojos. Ábrelos ahora. Isaías se había convertido en un hombre dividido entre dos mundos. Sus pies caminaban por la tierra, pero su espíritu flotaba entre el tiempo y la eternidad. Ya no podía vivir como los demás. Cada sonido contenía un significado oculto. Cada silencio susurraba una advertencia. El velo era demasiado tenue. La urgencia, demasiado fuerte. Vio el surgimiento de naciones que desafiaron a Dios con un orgullo tan denso que tiñó los cielos. Reyes que se exaltaron por encima de los cielos. Mercaderes que vendieron la justicia por plata. Sacerdotes que convirtieron la profecía en cumplimiento. Isaías conocía este espíritu. No era nuevo. Era la misma rebelión que comenzó en el Edén, ahora vestida con ropas más finas, ahora oculta tras el progreso. Pero Dios no permanecería callado. Los vientos cambiarían. La tierra temblaría. Isaías vio el temblor, no solo de tronos, sino de corazones. Sistemas que parecían inamovibles se derrumbarían. Voces que una vez gobernaron serían silenciadas. El Señor se levantaría. No como una idea, sino como una tormenta, como un fuego consumidor. El profeta exclamó: «He aquí, el Señor vendrá con fuego». No fuego metafórico, sino fuego real, purificador, aterrador, definitivo. El fuego no destruiría sin propósito, expondría, pondría a prueba, consumiría todo lo que no estuviera arraigado en la verdad, y quienes construyeran sobre arena no sobrevivirían a la marea. Pero de nuevo, un remanente, siempre un remanente. Isaías los vio de pie en las cenizas, intactos por la llama, no porque fueran perfectos, sino porque se habían escondido en obediencia, en el lugar secreto, en la voz que aún susurra en el caos. Este es el camino, andad por él. Anhelaba despertar al mundo, gritar más fuerte que los ídolos, pero sabía que solo los hambrientos oirían, solo los quebrantados reconocerían la voz, los orgullosos se burlarían, los cómodos pasarían de largo, pero los desesperados llorarían y se levantarían. Si ese eres tú, si algo se está abriendo dentro de ti, no es emoción, es invitación. No ignores el temblor, no silencies la agitación. El fuego que purifica es también el fuego que llama. En una de sus últimas visiones, Isaías vio el futuro convergiendo en un momento decisivo. Una confrontación divina entre los reinos de los hombres y el reino de Dios. Vio la arrogancia de los imperios alzarse como olas, solo para estrellarse contra la roca de Sión. No metafóricamente, sino literalmente. El monte del Señor, exaltado sobre todos los demás. Vio a las naciones acudiendo a ella, no por la fuerza, sino por asombro. Atraídas por una presencia irresistible, espadas convertidas en arados, guerra silenciada por la adoración. Paz, no nacida de tratados, sino de la transformación. Isaías vio lo que anhelamos y lo que está por venir. Pero también vio el costo. Antes de la paz, habría purificación. Antes de la gloria, habría sacudimiento. Los lugares altos caerían. Los orgullosos serían humillados. Los ídolos, ya fueran de piedra, oro o ideología, serían aplastados, y quienes se aferraban a ellos caerían con ellos. Él gritó: «Entra en la roca y escóndete, hasta que pase la indignación». No era paranoia, sino sabiduría profética. Un llamado a correr, no con miedo, sino hacia la presencia, a la sombra del Todopoderoso, al único refugio que queda cuando todo lo demás se tambalea.
No llamaba a la gente a un lugar seguro, sino a la santidad, a la santidad, a la separación, porque los días venideros no tolerarían corazones tibios. El temblor revelaría lo que la comodidad ocultaba, y solo aquellos con raíces profundas permanecerían en pie. Isaías conocía el dolor de ser despedido, de ser ignorado, pero también conocía el precio del silencio, y por eso siguió hablando, aunque solo uno lo escuchara, porque una sola voz despierta basta para encender 1000 lámparas, y la luz aún disipa la oscuridad. Si escuchas esto ahora, aún estás a tiempo, pero el tiempo ya no es casual. La montaña se alza, el trono se establece, el rey está a las puertas. Prepárate, porque cuando él venga, ya no habrá tiempo para elegir. Llegó el día en que Isaías ya no solo le hablaba a su generación, sino a la nuestra. Sus palabras se extendieron a través de los siglos como ríos de fuego, cruzando desiertos de apatía y eras de rebelión. Nos vio, no por nombre, sino por espíritu, una generación adicta al ruido, entretenida hasta la muerte, informada, pero no transformada, y sin embargo, tan profundamente amada por aquel que aún llama en la noche. Describió a un pueblo que se acercaba a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba lejos. Un pueblo con Biblias en las manos e ídolos en el alma. Advirtió de un tiempo en que la verdad caería en las calles y la justicia se volvería atrás, donde los inocentes serían condenados y los culpables celebrados. Un mundo patas arriba, y orgulloso de ello. Pero Isaías no estaba escribiendo un manifiesto político. No intentaba arreglar el mundo, intentaba despertar al remanente, los que aún observaban, los que aún lloraban, los que aún oraban cuando todos los demás habían guardado silencio. Sus palabras no pretendían hacerse virales, pretendían penetrar, romper el letargo, llamarnos al altar una vez más. Vio que el avivamiento no comenzaría en escenarios, sino en habitaciones secretas, no entre multitudes, sino en armarios, no con aplausos, sino con angustia, gemidos indescriptibles, lágrimas derramadas en medio de la noche por quienes aún cargan con la carga del cielo. Vio un fuego, no uno que consume edificios, sino uno que consume corazones. Este fuego no nos haría famosos, nos haría santos, nos despojaría de lo que importa. No más filtros, no más fingimientos, solo fe pura, arrepentimiento auténtico, amor intenso por un Dios que arde de anhelo por el regreso de su pueblo. Isaías lo llamó un camino de santidad, un camino no para los perfectos, sino para los purificados, para quienes preferirían la consagración a la comodidad, para quienes se alejarían del ruido para volver a escuchar la voz apacible y delicada. El camino angosto, el camino sagrado, el único camino a seguir. Y tal vez, solo tal vez, hayas sentido ese llamado, ese empujón para salir del camino ancho y adentrarte en el fuego, no para escapar del mundo, sino para ser apartado para él, para ser una voz en el desierto, clamando de nuevo, «Preparad el camino del Señor». Entonces llegó el silencio, no el silencio de la ausencia, sino el silencio antes del trueno. Isaías se encontraba al borde de una visión tan vasta que se tragaba el lenguaje mismo. Vio el día del Señor, no como un rumor, sino como una realidad, un cielo abierto, un mundo deshecho, y un rey descendiendo con poder, no envuelto en tela, sino en gloria. Este no era el Jesús de las pinturas, no era el Cordero, el león, ojos de fuego, voz como aguas impetuosas, los cielos huyendo de su rostro, toda rodilla, toda corona, todo sistema derrumbándose ante él. Este no era el regreso de la esperanza, este era el ajuste de cuentas de la justicia, el fin de las excusas, el comienzo de la eternidad. Isaías tembló, porque sabía que este día no llegaba sin más, estaba señalado, no se demoraría, y no se pospondría para nuestra conveniencia. El rey no volvería a pedir permiso, volvería a reinar. Vio la división, no entre bandos políticos, sino entre ovejas y cabras, los que tenían aceite en sus lámparas y los que esperaron demasiado. No todos los que invocaban su nombre entrarían, no todos los que servían a su propia versión de la verdad permanecerían en pie. Solo los fieles,
Solo los puros, solo los que no habían cambiado su herencia por comodidad. Vio que la gloria sería insoportable para quienes no estaban preparados, que muchos clamarían para que las montañas cayeran sobre ellos, solo para esconderse de su rostro. Pero para el remanente, sería el regreso a casa, el día en que sus lágrimas tendrían sentido, el día en que sus oraciones se convertirían en truenos. Isaías no vio el fin de la esperanza. Vio el comienzo de la justicia, el reinicio, la restauración, el rey ocupando el lugar que le corresponde, y todo, siendo renovado, cielos nuevos, tierra nueva, nombre nuevo, y aquí estamos, al borde de ese día. El cielo aún no se ha abierto, pero la trompeta ya suena. ¿La oyes? No apartes la vista. La visión te habla. Isaías dirigió su mirada hacia el remanente futuro, la generación que viviría en la hora final. Vio un pueblo incomprendido por el mundo, e incluso por los religiosos. Un pueblo marcado no por su influencia, sino por su intercesión. No por su estatus, sino por su entrega. No se integrarían, sino que arderían. Serían ridiculizados, acusados, olvidados. Pero el cielo conocería sus nombres. Sus oraciones ascenderían como incienso. Su adoración rompería la atmósfera. No transmitirían frases ingeniosas, sino una carga. No serían entretenidos, sino poseídos por la presencia. Isaías los vio llorando por las ciudades que se burlaban de ellos, ayunando cuando otros festejaban, arrodillándose cuando otros maldecían los cielos. Vivirían como si el fin estuviera cerca porque lo estaba. No amarían sus vidas hasta la muerte. Vencerían, no por fuerza, sino por testimonio y sangre. Y no serían muchos, pero serían suficientes, porque remanente no significa irrelevante, sino refinado. Lo que es pequeño a los ojos del mundo, a menudo es inmenso en el espíritu. Isaías los vio como llamas en la noche, dispersos, ocultos, pero inextinguibles. Esta generación llevaría el espíritu de Elías, invocando fuego, preparando el camino, no para la fama, sino para el rey. Derribarían los altares de la transigencia, restaurarían lo que la religión abandonó. Caminarían con poder, pero revestidos de humildad, y su recompensa no sería el aplauso, sería su presencia. Isaías los bendijo en su espíritu, incluso antes de que nacieran, porque sabía que terminarían lo que los profetas comenzaron. No hablarían lo popular, hablarían lo eterno. Y quizás naciste para un tiempo como este, no para observar la historia, sino para escribirla, no para admirar la visión, sino para convertirte en ella. El remanente se está levantando. ¿Te levantarás con ellos? En los momentos finales de su encuentro, Isaías dejó de intentar comprender. Simplemente observó. Observó cómo el cielo se alineaba con la tierra, cómo el juicio se doblegaba ante la misericordia, cómo la profecía se cumplía. Era demasiado para que un hombre lo pudiera contener, pero no era demasiado para que un espíritu lo cargara. Vio naciones temblar y santos cantar. Vio ángeles descender con fuego y a los redimidos ascender con gloria. Vio lo que los ojos humanos jamás podrían percibir: el ciclo completo de la redención. Toda injusticia revocada, toda promesa cumplida, todo enemigo silenciado, toda lágrima recogida. Este fue el fin de las sombras, el fin de la simulación, la revelación final. El momento en que la voz que una vez llamó a Isaías volvería a llamar, más fuerte, más clara, imparable. No solo ¿a quién enviaré?, sino consumado es. La guerra terminó, la novia preparada, el trono asegurado. Isaías comprendió ahora por qué la carga había sido tan pesada, por qué las visiones le habían desgarrado el alma. Había visto lo que ningún hombre debería ver y había vivido, no para jactarse, sino para dar testimonio. No le quedaron respuestas, le quedó asombro. Y eso fue suficiente, porque lo que importa al final no es cuánto entendemos, sino con qué intensidad obedecemos, no con qué fuerza hablamos, sino con qué fidelidad escuchamos, no cuántos nos siguen, sino a quién seguimos. E Isaías siguió el fuego hasta el final. Así debemos hacerlo nosotros también, porque la visión no era solo para él, es para nosotros.
Se está revelando ahora, en los titulares, en lugares ocultos, en corazones que aún arden, y la voz aún llama. ¿Estás escuchando? Si tu corazón ardió en algún momento durante este mensaje, no lo ignores. Ese fuego no es de este mundo. Las visiones no eran solo ecos antiguos, son advertencias divinas para hoy, y estabas destinado a escucharlas. Soy Oliver, y es un honor caminar junto a ti en este viaje de verdad, lágrimas y fuego sagrado. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar antes de que sea demasiado tarde. Hasta la próxima. Permaneced encendidos, manteneos fieles y nunca dejéis de escuchar la voz que aún llama en la noche.